Amado Vudú, Artemio López, Natalia Salvo, Rinconet arrancan el fin de semana sin marearse con las portadas de papel. Sin diarios en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Amado Vudú, Artemio López, Natalia Salvo, Rinconet y Nagus arrancan el fin de semana sin marearse con las portadas de papel. Sin diarios en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. Muy buenos días, otros Sin Diarios más. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tuvimos una semana fría, a mí me gusta siempre empezar a hablar del clima real para después empezar a hablar del clima político, social y económico acá en la Radio de las Madres, en la M530, en Somos Radio, donde buscamos la verdad siempre, efectivamente, eso es así. No es un eslogan, queridos y queridas oyentes, pero para saber cómo están o cómo andan ustedes, queremos saberlo y lo pueden hacer a la línea de oyentes al 1132000530. Le mandamos un beso muy grande a nuestro amigo Sebastián Rinconet Fernández, que como varios y varias compatriotas se encuentra afectado por lo que diría Bolsonaro una gripeciña, ¿se acuerdan? Bueno, te mandamos un beso muy grande, Rinco, te extrañamos y te vamos a estar viendo el próximo sábado. Pero acá vamos a estar con Artemio López, con Nuria Mendizábal. Vamos a tener entrevistas muy importantes en esta semana en donde la destrucción o la pulverización del Estado y las políticas públicas se notan de manera descarnada, se notan en la angustia, se notan en el llanto, y me refiero específicamente no solo a lo que sucede cada miércoles de manera obscena y perversa y cruel con los jubilados y jubiladas, con lo que parece que se naturaliza, que es que los repriman, que les peguen, ya no solo a los jubilados y jubiladas, sino también a quienes ejercen el periodismo, un pilar fundamental cuando es hecho no como terminal del poder real, sino para informar, es un pilar fundamental de la democracia. Trabajadores y trabajadoras de prensa también reprimidos en la marcha de jubilados, pero quiero referirme específicamente a dos tópicos. Al Hospital Garrahan, un hospital de niños que es de vanguardia, no solamente en toda Argentina, en toda Latinoamérica, sino también es una referencia de formación para futuros médicos y médicas. Y nos tienen hablando ahí de cuántos administrativos o cuántos médicos y médicas hay en el Garrahan. Yo creo que es entrar en la misma lógica cuando se hablaba del déficit en las empresas del Estado. No tenemos que hablar de eso, lo que tenemos que hablar es cuánto cobra un médico de un pibe o una piba. Están cobrando residentes, médicos, casi 800.000 pesos. Es una verdadera, no solo vergüenza, es denostar y quebrar el alma de cualquier persona que tiene una vocación y quiere ayudar y quiere vivir de su trabajo. Es destruir la industria. También estuvimos, me estaba olvidando, en la manifestación en el CONICET. El otro día escuchaba aquí en esta misma radio hablar en
en una entrevista a Nicolás Márcico de lo que corresponde por ley darle el porcentaje en el PBI a la ciencia y a la tecnología. Miren, corresponde un 0,45 del PBI. En el gobierno de Alberto Fernández tuvimos a un 0,31% y hoy está en un 0,15%. Y esto se da de la mano necesariamente con la salud. Ahí en el Hospital Garrahan se tratan patologías severas, ahí se salvan vidas, ahí se tratan incluso enfermedades que todavía no tienen registro ni diagnóstico. Hemos escuchado hablar a médicos y médicas quebradas, hemos escuchado entrevistas de chicos y de chicas pidiendo por favor que no desfinancien y que les paguen a sus médicos, a quienes los tratan con amor. Yo creo que vivimos por supuesto, el gobierno más cruel de todos, pero también en el mundo de los adultos existen las responsabilidades. Tenemos un gobierno que anticipó que iba a pasar la motosierra por esto. Tenemos un gobierno en donde la Agente Nacional de Discapacidad, el titular de esa agencia, dice: ¿qué culpa tengo de que tengas un hijo con discapacidad? Lo están diciendo de manera desembosada. La derecha necesita destruir lo colectivo, pero también necesita destruir cualquier ánimo y resistencia real para poder llevar a cabo un modelo de destrucción y de expoliación. Es eso. Ciencia, salud, pibes, pibas, personas con discapacidad, jubilados. Continúa la retracción del consumo y la justificación, una narrativa cruel y perversa de darwinismo social, de justificación de que esto o bien nos los merecemos o es un resultado único. Amado Vudú, ¿cómo estás? Llegó el conductor como siempre, pero me estaba escuchando. Por favor, te pido que vengas al asiento de Mirta Alegra. No, después en el próximo cambiamos. Dale. Bueno, en el próximo cambiamos, dale. Acá. No, te escuchaba con mucha atención. Bueno, primero como siempre, ¿no? Agradecer de que existan las Madres de Plaza de Mayo, que exista la Radio de las Madres, que existan las marchas de los jueves, que estemos aquí en la 530, porque el futuro no se hace sin memoria, y el futuro no se hace sin memoria, verdad y justicia. Y vos decías que hay dirigentes del gobierno que dicen qué culpa tengo de que tengas un hijo discapacitado. Claro, nadie le dice que ellos son responsables que nazcan o que haya accidentes y haya niños discapacitados. La culpa es no ocuparse de que esos niños tengan la atención adecuada y que quienes los tienen que atender tengan las remuneraciones y los derechos adecuados. Decir yo no tengo la culpa de que tengas un hijo discapacitado no solo es un acto de cinismo, también es un acto de desprenderse de las obligaciones que tiene un gobierno. Y digo esto porque circula esta idea de, bueno, Milei por lo menos dice la verdad, Milei hace lo que vino a hacer. Y la verdad que no es cierto. Milei dijo que iba a dolarizar, no dolarizó. Milei dijo que ibas a poder vender los órganos de tus hijos, afortunadamente no pasó. Milei dijo que iba a cerrar el Banco Central, no sucedió. O sea, para bien o para mal, Milei no hace lo que dijo que venía a hacer. Y creo que hay que decirlo con claridad. Milei tiene un discurso disruptivo o de formas disruptivas, porque la verdad que es un discurso del siglo XVIII, pero hay de formas disruptivas por medios que no estaban usando la política habitualmente o que se incorporaron a la política o a las nuevas tecnologías, pero de la gestión, cero. La gestión se la dio llave en mano al grupo y al sistema más conservador, que hace lo mismo una y otra vez, que hace lo mismo y son las mismas personas que lo hicieron con Macri. Porque Caputo, Sturzenegger y Patricia Bullrich eran parte, entre otras y otros, del gobierno de Macri. Entonces hay una dicotomía entre un discurso supuestamente rupturista, y ojo con usar la palabra revolucionario, porque aunque fuera verdad lo que dice Milei, es convalidar el sistema de la dictadura del capital. No tiene nada de revolucionario. No tiene nada que ver con la libertad, salvo de la libertad de las empresas para quedarte con tu vida y tu esfuerzo. Pero al mismo tiempo que circula ese discurso en apariencia rupturista, la gestión pública es la misma gestión pública conservadora y de los grupos dominantes
que, para hacerla cortita, estuvo con Macri. Y a las pruebas me remito, son las mismas personas. Y para hacerla larga, son los de la Riestra en tiempos de Rivadavia, son los de Cavallo en tiempos de la dictadura genocida junto con Martínez de Hoz. No es nuevo esto. Son los de Cavallo con Menem y de la Rúa. Son los mismos, con las mismas ideas y las mismas propuestas, y va a terminar igual. Lamentablemente, mañana, pasado, a mí no me gustan los tirapostas que dicen esto se cae mañana. Sí, sí. Ya los escuchamos. Estructuralmente esto está mal. Y claro, porque quita credibilidad cuando viene el lobo, bueno. Esto es un análisis estructural, no tenemos una bruja con una bola de cristal diciendo lo que va a pasar mañana. Pero el análisis estructural de lo que pasa en la sociedad argentina, de lo que pasa con la economía argentina, de lo que pasa con la industria, con el mundo del trabajo, con la salud, con la educación en Argentina, está claro, lo estamos viendo. Es un calco en muchos sentidos. La historia nunca se repite, o se repite como farsa, o como tragedia, o como comedia. No se sabe el orden de los factores en este caso. Pero los patrones estructurales sí se repiten. Y eso es lo que está sucediendo lamentablemente en la Argentina, ¿no? Mientras vos lo marcabas muy bien, hablamos de la macroeconomía ordenada y tienen que emitir para deuda, para juntar dólares para el Banco Central porque no logran cumplir las metas. Entonces, es mentira también que la macroeconomía está ordenada. Si alguien pudiera explicar qué es la macroeconomía ordenada cuando hay desempleos y salarios que no alcanzan para comprar la canasta básica, ¿cuál es ese orden macroeconómico? A mí, por lo menos, me cuesta entenderlo. Entiendo que en la academia el discurso dominante y muchos economistas hablan de cosas que no tienen nada que ver con la vida de las personas, pero la economía es la ciencia de la vida, de las cuestiones materiales de la vida, no de la vida completa, si es que es una ciencia. Pero los que saben y que hablan de cosas técnicas, en realidad esconden que llevan adelante el programa de la dictadura del capital, que le importa 3 pitos lo que le pasa a cada persona cada día. Y eso, claro, termina con alguien diciendo: no tengo la culpa de que tu hijo sea discapacitado. Y eso termina con la disolución de una sociedad. No hay proyecto personal fuera de los proyectos comunes. La famosa frase de Margaret Thatcher: yo nunca pude ver una sociedad, no la puedo tocar. La verdad es que no existen individuos por fuera de la sociedad. Ya Aristóteles decía que el ser humano es el animal social. Pero la metáfora que usa la ciencia, entre comillas, tampoco económica... podíamos ver el mercado y creen en él. Claro, porque la mano es invisible. Claro. Y sin embargo creen en la mano invisible. Por eso es todo mentira. Cuando dicen algo había que hacer, bueno, pero algunas cosas están bien, nada está bien. No. Nada había que hacer de esto. Y yo sé que circula en las personas que piensan del lado nacional y popular, o que viven del lado nacional y popular, y no solo la dirigencia, sino quienes son simpatizantes o quienes han acompañado las políticas. Bueno, pero ustedes al final son comentaristas. Claro, pero estamos tratando de construir un discurso, una fuerza que sea capaz de que todos puedan sentir que podemos volverlo a hacer. Porque tampoco fue hace 100 años que los salarios alcanzaban para comer y para irse de vacaciones. Tampoco fue hace 100 años que la jubilación le permitió al abuelo sentarse en la punta de la mesa y llevar un regalito para los nietos, o el fiambre para la picada, o el postre. No fue hace 100 años. Tampoco fue hace 100 años que los científicos volvían, después de largo tiempo de estar en países industriales, donde habían encontrado
cobijo para sus esperanzas y expectativas, volvían a su tierra para llevar adelante ese esfuerzo intelectual en su país. No fue hace 100 años, fue entre 2003 y el 2015. No fue hace 100 años que Argentina casi duplicó su PBI en una década. No fue hace 100 años que había un cronograma de vacunas que incorporaba permanentemente vacunas. No fue hace 100 años que el Estado dijo, si vos sos mujer y estás embarazada y te quedaste sola o te dejaron sola o te cagaron, el Estado te va a acompañar con la asignación universal por embarazo. No fue hace 100 años. Y no es un cuento que está escrito en un libro que se puede tergiversar como paca paca. Fue la realidad efectiva. Cuando Cristina Fernández de Kirchner se pone al frente del PJ, yo creo que en su vocación, en su compromiso, está mostrar que eso se puede hacer, porque ella lo hizo. Cuando asumió Néstor Kirchner, 1 de cada 2 adultos mayores no tenía nada. Cuando terminó Cristina su segundo mandato, el 100% de los adultos mayores tenía una jubilación y que le alcanzaba para mucho. Y además tenía los remedios gratis. Y además tenía los subsidios en las tarifas. Bueno, esa Argentina no solo es posible, existió hace 8, 10 años. Es difícil en tiempos donde toda la corriente dominante de lo que se discute sostener esta prédica, pero creo que es una obligación. Es una obligación hacerse cargo de la representación simbólica, política, y no bajar la cabeza con el discurso. Esto no se hace aceptando pedacitos de la receta de la dictadura del capital, porque la dictadura del capital es todo o nada. No quiere las retenciones, no hay un número óptimo calculado científicamente, son 0. O si no, dame un subsidio para los ricos, como es el dólar subvaluado, como era cuando se llevaban los dólares oficiales mientras el blue iba a otro valor. Claro, se compraban aviones, helicópteros. Y sí, es racional. Desde el punto de vista individual o empresarial, es racional. Lo que pasa es que hay otra racionalidad que el campo nacional y popular tiene que hacerse cargo y defender, que es la racionalidad popular y la racionalidad nacional. La racionalidad que sabe que tiene que haber subsidios para que las tarifas las puedan pagar todos, y tiene que haber retenciones para que la recta extraordinaria financie en parte de los agroexportadores, financie en parte de la educación, la salud. Hay que hacerse cargo. El tipo de cambio tiene que ser adecuado para que los industriales argentinos puedan producir y puedan contratar trabajadoras y trabajadores. Y además, en ese momento, hay que pelear para que los derechos sean los máximos garantizados por nuestra legislación, que aún está vigente, aunque exista el DNU 70, la ley base y toda esa merezunda. Si nosotros no somos capaces de enfrentar el discurso dominante con un discurso claro de decir todas las personas que fueron despedidas del Estado van a ser reincorporadas porque hacen falta, no le podemos bajar el precio y la autoestima a la Argentina diciéndole que está lleno de ñoquis porque es mentira. Veíamos las caras de pasantes muy jóvenes del Garraham explicando la situación por lo que están viviendo, y en esas caritas, en ese discurso tan serio, tan preciso y tan amoroso a la vez, la explicación del drama argentino, que no tiene nada que ver con la acumulación de reservas o el tipo de cambio, tiene que ver con cómo llevan la vida cada día, con qué comida hay, cómo pueden atender a los niños, qué elementos tienen para llevar adelante esa tarea. No es de macroeconomía de lo que debe hablar el campo nacional y popular, creo yo. Es de la vida. Es de lo que hicieron
las familias entre el 2003 y el 2015 como entre el 44 y el 55. Uy, qué pesado. Sí. Sí, re pesado. Porque es la demostración de que eso es posible, de que no tenemos que ceder. O no existió el 25 de mayo del 2010. Millones de argentinas y argentinos caminando en las ciudades de nuestro país celebrando que estábamos haciendo un país juntas y juntos. Un país con lugar para todos, incluso para los que nos odian y desean lo peor. ¿Qué problema hay? Si nosotros sabemos que nadie se salva solo. Hay una nueva agrupación ya circulando, Primero la Patria, que puso ese lema en las carteleras de la ciudad de Buenos Aires: nadie se salva solo. Che, bueno, pero eso es una película. Bueno, ¿saben una cosa? Existe el arte popular también. Y el arte popular es arte popular cuando el pueblo se apropia de sus canciones, de sus consignas, de sus caras. Yo no sé si Darín es bueno o malo, no lo conozco, pero sí sé que es arte popular. Sí sé que millones de argentinas lo miran y se reconocen en sus gestos, en sus palabras, en sus modismos. No desde antes de ayer, de hace mucho. Entonces, no, de ninguna manera la Argentina merece que desde el gobierno se ataque y se denoste el arte popular. Y se lo hace cuando ni siquiera es un cuca, ¿no? O alguien que le han estado diciendo cosas. No, es el odio a todo lo que signifique que podemos hacerlo juntas y juntos. Eso es lo que estamos viendo. Y claro, hay una canción que dice: tengo los ojos de Darín, de Los Piojos. Tengo los ojos de Ali, ¿no es? No, tengo los ojos de Darín, dice, se llama. Tengo los ojos de... Sí. Sí. Rebotín, rebotán. Sí. Y claro, esa canción dice esas palabras porque son muy reconocibles, porque es popular, porque es el arte popular. Y claro, en un punto no importa lo que opine cada día, sino que el pueblo lo hizo suyo. Como a los hinchas de fútbol que van a acompañar a las jubiladas y jubilados cada miércoles, sabiendo que los van a cagar a palos, solamente por pedir algo que, además de ser justo, lo tuvieron hace 10 años. Es mentira que, bueno, siempre estuvieron mal. No, eso que es el otro discurso que circula ahora. Sí. Ah, no, bueno, el reclamo del Garraham es justo, pero bueno, siempre, esto viene hace rato. No viene hace rato. Siempre hace falta más. Pero yo no vi estos reclamos entre el 2013 y el 2015. Y cuando estaban los reclamos, había un gobierno que los atendía, desde el presidente o la presidenta hasta cada uno de los ministros y los funcionarios. Los atendía y resolvía. Y corría el límite de lo posible y hacía que lo que parecía un sueño se convirtiera en realidad. Y yo quiero hablar del pasado porque quiero hablar del futuro. ¿Cómo hablamos del futuro si no hablamos del pasado? ¿O este gobierno no pretende hablarnos del futuro? No sé si habla del futuro, pero bueno, cuando habla en general, habla con libros del pasado y con historias del pasado. ¿No? Dice: hagamos Argentina grande otra vez. Mirá, la motosierra, ni la motosierra de Trump tiene la crueldad de la motosierra de Milei. Y bueno, y así partió Elon Musk en estos días a atender sus negocios, como si alguna vez lo hubiera hecho. Yo ayer veía el rostro de esa mujer, joven, que estaba haciendo su tercer año de residencia en el Hospital Garraham. Y cómo se traslucía en esa cara, en esa voz, una vocación, que es difícil encontrar una vocación. Esa persona tan joven, su cuerpo, su cara, sus ojitos, hablaban de una vocación y muy llano, ¿no?
el tiempo dedicado, qué es atender un niño que llega por primera vez a un hospital y claro, le van a tener que poner una inyección o le van a tener que sacar sangre, y cómo las y los médicos que se dedican a eso le juegan y lo ponen en una situación amorosa para que no sea tan doloroso lo que es doloroso. Me quedó grabado, decía, haciéndole globos con los guantes. Y eso es lo que está pasando en la Argentina, ¿no? Al mismo tiempo que no se acumulan reservas en el Banco Central y que es un éxito emitir 1.000 millones de pesos al 30%, esas caras de quienes atienden la cosa pública, porque eso es la salud. La salud siempre es una cosa pública, aunque haya una salud para ricos y haya una gestión privada y una gestión pública, como nos demostró la pandemia, la salud es una cosa pública, si hiciera falta demostrarlo. O la cara de las personas en la fila del supermercado que tienen que dejar cosas porque no alcanza. O la inflación del 2% porque el índice tiene mal hechos los ponderadores. Son todo parte de lo mismo. Son todo parte de lo mismo. Y cuando veía esta niña, esta joven, con esos ojos, pensaba, llueve su mirada gris y hoy también arde la ciudad. Dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones. Dale desde WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM 530. Empresa pública y Estado empresario en la Argentina. El libro de Marcelo Ruggier y Lucas Iramaguín. Un recorrido histórico y conceptual del Estado empresario argentino y de su rol estratégico para el desarrollo nacional. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Tiempo Argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido Al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. La patria no se vende, la patria se defiende. La patria no se vende, con Carlos Polimeni. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Mi patria querida. Sábado 7 de junio a la hora 22 en el Pulqui Bar, Avenida Entre Ríos 484, Ciudad de Buenos Aires. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Eve de Bonafini, ejemplo de lucha, siempre acá, dándole calor al corazón. Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo mucho tiempo de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de todo, bueno, pero a capa y espada la defendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio. AM530, somos radio, somos EVE. Sin diarios, sábados de 9 a 11 en AM530 somos radio. Buscamos la verdad siempre. Buenas, ¿cómo andan? Buenas es un mal decir. Buenas y santas. No es el bien decir, sí. Bueno, les cuento que la Radio de las Madres viene creciendo, pero nada se hace, nadie se salva solo, nadie crece solo tampoco.
Ustedes lo saben y los necesitamos para seguir adelante. Tenemos los mejores programas, todo el día, todos los días. El periodismo más comprometido y una coherencia editorial que ustedes valoran desde hace tiempo. Tenemos gran audiencia y queremos llegar a más gente. Para poder dar el salto técnico que tenemos que dar, vamos a mejorar nuestro transmisor, aumentar la potencia de nuestra antena, incluir un generador para no cortar las transmisiones y renovar las cámaras del estudio, a ver si pueden hacer un poco de magia con estas caruchas. Claro. Bueno, mejorar las condiciones técnicas es hacer que nuestra comunidad siga creciendo. Esta vez el objetivo es de 25 millones de pesos. Banquemos a la 530. Aprendimos de las madres a ser libres y por eso estamos acudiendo a la comunidad de nuestra querida radio y a nadie más. Reunir 25 millones de pesos en la Argentina de Milei parece imposible, pero si 2.500 oyentes ponen 10.000 pesos cada uno, podemos lograrlo. Es un esfuerzo, lo sabemos, pero confiamos en ustedes, que son nosotros, en nosotros. Queremos una radio más grande para una audiencia cada vez más grande. Muchas gracias. Bancá a la 530. ¿Cómo? Es muy sencillo. Sí, yo lo hice, Amado, te cuento. Vos ingresás a... exactamente a www.am530somosradio.com y allí vas a poder cliquear, si podés hacerlo regularmente, mensualmente, en asociate o en el banner que te lleva a la página de nuestra comunidad. Podés elegir la suscripción que por supuesto mejor se ajuste a tus posibilidades. Sabemos que todos estamos pasando un mal momento. Yo les cuento, he hecho también aportes únicos. Si no podés asociarte mensualmente, tenés la posibilidad de hacer ese aporte. Y también podés apretar el botón de unirme y listo, ya sos parte de la comunidad M530. Les cuento que ya por lo que escuché esta semana, Mago, llegamos a cerca de 15 millones de pesos, así que vamos bien. O sea, más de la mitad. Más de la mitad. Vamos todavía. Es. Les agradecemos muchísimo. Muchas Ayer gracias. justamente hablando de la naturaleza del hombre, si es aristotélica o no, yo llego a una conclusión que puede ser tal vez errónea, pero quienes menos tienen, los más humildes, los laburantes, los jubilados, siempre tienen esa noción de solidaridad que los hizo subsistir y sobrevivir, de que nadie se salva solo, juntando pesito a pesito, como en una rifa, bueno, acá exactamente lo mismo. Así que agradecidísimos desde la comunidad de la 530. Y conocer el esfuerzo, ¿no? Así es. Quienes menos tienen conocen el esfuerzo y hacen esfuerzo. Por eso a veces da un poco de sorna cuando los ricos dicen, bueno, ahora viene una época que va a ser muy dura, hay que hacer mucho esfuerzo. Otros, no ellos, hacen el esfuerzo, ¿no? Claro. Y bueno, les cuento que el arte también Ay, sí, importa. ya estoy viendo, qué maravilla. ¿Sí? ¿Ya la viste? Qué maravilla, estoy a punto, Bueno, pero lo podemos he ir. escuchado al actor. Hola, Nuria. Podemos ir. Te venís a ver Habitación esta tremenda Macbeth. obra. Ahí está, Habitación Macbeth. No sé cómo, ¿Macbeth o Macbeth? No sé, bueno, Macbeth, no importa. creo que es, ¿no? Sí. Nos falta Rinco con la Falta precisión Rinco, del falta vocabulario. el Rinco, falta afrancesado. Rinco. Pero él diría Macbeth. Claro, él aparte tiene ojos verdes igual que Amado, ¿viste? Ay, es bueno. una cosa. Nosotras no. No, Bueno, les más cuento tarde. para terminar con esto que vamos a regalar 2 entradas para Habitación Macbeth, la obra de Pompeyo Audibert, que Rinco diría Audibert, pero bueno, son para mañana domingo a las 21 en el Teatro Metropolitan, por ahí se cruzan con nosotros, veremos, Corrientes 1343. Dejen mensajes en el 11 3200 0530 con los últimos 3 números del DNI para llevarse estas 2 entradas y ver Habitación Macbeth, ¿eh? Así que bueno, hola Nuria, ¿cómo estás? Muy bien, muy... ¿Puedo interrumpir los 2 minutos? Porque tengo lo que muchos mensajes No sé, de la que iba a contestar era Nuria. compañeros, compañeras que nos están pidiendo el alias. Bueno, Silvia, ahí de Palermo, acá te lo mando, que me está preguntando una gran compañera. Radio AM530, alias Radio AM530. Ahí Bueno, estamos. Gracias a Hacerlo Jimena saco. Fuertes que está escuchando y a Germán, que es un querido compañero con mucha responsabilidad en la Universidad General Sarmiento, que la verdad publica seguido y bueno, muchas gracias por estar escuchando también. Bueno, contanos Nuria, ¿cómo andás?
Ay, acá andamos, escuchándolos, venía... ¿Qué es esa cara así? No, porque sí, la verdad que esta fue una semana intensísima, me parece, y de algún modo, esto que vos planteabas, ¿no? La amplitud de la llegada de este tipo de políticas de degradación del Estado en sectores claves y en sectores ya podríamos decir de trinchera, ¿no? Lo que es decir, de niños, discapacidad, cuestiones también de docentes, ¿no? Que son la cuestión docente en las escuelas. Muchas veces la escuela termina siendo el lugar donde termina recibiendo la falta del Estado y la presencia de profesionales en otros ámbitos. Entonces esto termina generando problemas, por ejemplo, en términos de discapacidad, problemas también en las aulas, ¿no? Pero bueno, nada, me quedé con eso, vamos a hablar este tema más adelante, pero yo estoy con... La bofetada del Estado a los padres también, ¿no? Bueno. Porque a los niños es gravísimo. Pero... Y una cosa, Amado, vos lo dijiste recién en la editorial. Quienes vivimos en carne propia la presencia del Estado en materia de discapacidad, la presencia del Estado en la regulación de la situación familiar, no es lo mismo, o sea, no es siempre estuvieron mal, para nada. Tuvimos una ley de salud mental en el año 2006, la posibilidad de que a los colegios públicos ingresen los acompañantes terapéuticos, que el pibe y la piba esté efectivamente integrado cuando no requiere una escuela de educación especial. Eso es dignidad, no es lo mismo, es una posibilidad que te ayude al crecimiento incluso en la familia. Es muy cruel lo que estamos viviendo. En la vida de la sociedad participamos todas y todos, y que en los colegios haya esa integración ha sido un paso muy, muy importante, ¿no? Porque también para quienes no tienen la discapacidad y aprenden a que eso es parte de la sociedad, convivir, no es un excluido, exacto. Claro, y a hacer comunidad todas y todos juntos. Sí. Bueno, nada, traje algunos datos sobre eso, pero creo que vamos a tener una entrevista, así que quizás está bueno ir por ahí después y sumar. Yo traje datos más duros, digamos, del mundo de las inversiones más en vaca muerta. Basta, Nuria. Duros más. No, ¿sabes qué? Justo estamos haciendo un curso de posgrado ahora sobre, en la Facultad de Ciencias Sociales, sobre energía y desarrollo económico. Qué bueno, contá, a ver. Claro, justamente. Todos nos interesamos en ir. Es un curso de posgrado que estamos haciendo un equipo de compañeros que lo está coordinando Federico Basualdo, pero después tuvo un equipo de compañeros de distintos sectores, del sector energético, pero de eléctricos, también de sindical, ¿no? Sindical, sí. Y de hidrocarburos, y el trabajo son 2 cursos con distintos compañeros de gente que se anotó y que le interesa el tema con muchas ganas. Qué bueno lo de sociales, ¿no? Sí, la Facultad de Ciencias Sociales abriendo eso, y además siempre es un curso de posgrado. Y están los compañeros de Luz y Fuerza, ¿no? Y uno de los cursos son, no sé, más de casi 150 personas que están asistiendo todos los martes y todos los jueves con un compromiso enorme. Y justamente me tocó a mí dar una clase el otro día hablando de los indicadores del sector energético, hablábamos de la evolución del petróleo, del gas, pero claro, muchas veces son datos que uno llama duros, pero detrás de eso hay realidades, ¿no? Y en el medio de esta conversación, hablando de, bueno, ¿cuál es la situación de los trabajadores? Cuando uno habla, hay cuencas, la cuenca neuquina es un éxito, pero el resto están en declino absoluto. ¿Qué pasa con los trabajadores del resto del país que no es en Neuquén? Con los petroleros, bueno, discutíamos sobre eso, y una de las compañeras que era de Neuquén pidió la palabra y bueno, empezó a hablar de la situación en Neuquén, el impacto que tiene la llegada de inversiones, ¿no?, masivas en un pueblo, en una ciudad como Neuquén, que uno le diría, bueno, es un éxito, pero en realidad después eso genera mucha desigualdad interna, aumento de alquileres, es como un enclave, es economía de enclave, la comida. Dicen, ir a un restaurante para nosotros es imposible, entonces está el mundo fragmentado entre el mundo petrolero y toda la llegada de trabajadores solo durante la semana, de lunes a viernes, que vienen de distintos lados, especialistas, y después se van. Entonces la pregunta era, bueno, ¿qué va a pasar
con nosotros una vez que en 50 años el declino de la producción vuelva a pasar como pasó en Loma La Lata, por ejemplo, ¿no? Entonces, en realidad, si bien son datos duros, detrás de esto hay un montón de problemáticas sociales, actores, sindicales, trabajadores, personas que viven en las zonas. Anielo dice que es una explosión, no es un pueblito, pero es una explosión de llegada de gente, pero a la vez genera, si el Estado no está presente en eso. Claro. Es muy importante lo que está señalando, porque lo que hay por detrás es que el capitalismo, además de generar desigualdad, genera inestabilidad. Todo el sistema de inversiones no lleva a equilibrios que se sostienen en el tiempo. Todo lo contrario, lo que produce es burbujas e inestabilidad, burbuja, explosión, decaída. Inherentemente, no le hace falta que venga el shock del petróleo para que pase. Es inherente a la inversión capitalista que haya inestabilidad. Por eso, de mínima tiene que estar el Estado llevando adelante regulaciones. No, y además pensando escalonamientos productivos, porque lo que nos discutíamos ahí era, bueno, ¿qué pasa? ¿En qué se convierte al final? Claro, porque en realidad ahí un compañero decía, bueno, ¿qué pasa? Estoy yendo medio, me fui un poco de lo que iba a hablar, pero me parece importante. El tema es genial. Un compañero dice, bueno, ¿qué pasa con la cuestión ambiental? Entonces vos ahí decís, bueno, como modelo, ¿no?, de desarrollo económico nacional, popular, de crecimiento interno, de industrializador, como cuando uno piensa la Argentina desde la industria y desde el desarrollo, ¿no?, y la generación de valor agregado, podés decir, en este contexto específico de transición energética, donde el gas natural sirve como combustible de transición, podemos pensar que hay que aprovechar la oportunidad de Vaca Muerta, que tiene evidentemente situaciones ambientales. La gente que vive en la zona dice, ¿no?, que hay movimientos y las empresas dicen que hacen todo lo que tienen que hacer. Bueno, pero con regulación estatal decís, bueno, si hacemos esto, ¿para qué lo hacemos? Porque en el día de hoy, el para qué de la estrategia de Cristina Fernández Kirchner en 2012, de avanzar sobre la recuperación del autoabastecimiento energético, de avanzar sobre la producción de Vaca Muerta, hacer el acuerdo incluso con Chevron, que fue tan discutido y cuestionado, fue en pos de generar unas condiciones materiales para la Argentina que la permita salir de su situación periférica y dependencia, ¿no?, con el autoabastecimiento energético y salir de la situación de déficit fiscal que genera una balanza comercial energética deficitaria. O sea, para crecer necesitamos energía. Uh-huh. Si vos lo pensás en ese sentido, en esa estrategia, vos podés decir, bueno, el sentido de Vaca Muerta y de generar esta situación es el desarrollo de la Argentina, generar valor agregado. Lo hemos hablado con el litio. Bueno, no es lo mismo sacar el litio y que se lo lleven los alemanes y produzcan baterías en su país, o que las baterías se produzcan en la Argentina con trabajadores argentinos que aprenden tecnología de punta, y nos reconvertimos en un país de punta en algunos sectores industriales. Bueno, esa es la discusión. Hoy, el para qué del gobierno de Milei es para las empresas. Claro. No es con la nuestra, además, porque es con nuestros recursos, con nuestros bienes naturales, con lo que exactamente. Con la nuestra. Y además, sin generar valor agregado, sin generar que los trabajadores y trabajadoras crezcan en términos tecnológicos, ¿no?, de capacidades, por lo cual... Es una zafra. Exactamente. Es una zafra tecnológica. Sí, ese es el modelo, exactamente. Y sí, es que es una suerte de paraísos extractivos, ¿no? Es el sumum del extractivismo, donde no queda, sí queda, porque es mentira que no queda nada. Queda más desigualdad, queda la destrucción del tejido social, queda un Estado cada vez más deshilachado, sí queda algo. Bueno, y en el medio de todo esto hay inestabilidades. Por supuesto, como vos decís, el capitalismo, digamos, la lógica del capitalismo es la crisis en algún sentido, ¿no? Sí. Los ciclos de ascenso y de crisis son permanentes en la historia del capitalismo, y estamos viviendo uno de esos escenarios, lo hemos hablado en otras oportunidades, a partir de políticas que de Trump. No hemos hablado de la política de aranceles, la guerra geopolítica entre China y Estados Unidos, la OPEP, los países de la OPEP más están jugando a una política de aumento de la producción, por lo cual eso genera un aumento de la oferta. Además, mismo Trump está diciendo drill, baby, drill. A 45
Drill Baby Drill es increíble, por lo cual el aumento de la oferta genera una caída, como diría un liberal clásico, una caída de los precios, ¿no? Entonces, frente a esa caída de los precios, que genera un escenario, los precios caen por esto y además porque los grandes empresas transnacionales ven un escenario de recesión mundial. Entonces, los supuestos inversores que iban a llegar a Vaca Muerta, transnacionales y demás, con el RIGI y demás, lo que estamos viendo es que se está produciendo que algunas empresas transnacionales están vendiendo parte de sus inversiones en Vaca Muerta y las están, de algún modo, las están comprando los grandes grupos económicos locales. O sea, ahí hay un movimiento que pero todavía mira, no es... ¿Vos no pensás que eso además era desde el principio parte del plan? Probablemente, también. Porque uno ve, ¿no?, estas cosas donde alguien se queda con un activo solamente para hacer un pase de manos. Bueno, sí, pero a la vez vos decís, acá te venden, ¿no?, un discurso donde llegan las grandes inversiones, claro. Además te dicen, van a llegar los dólares, la restricción externa se va a resolver con esto, y vos le estás ofreciendo un régimen como el RIGI, donde tienen libre disponibilidad de divisas. Entonces, en realidad, cada vez se instala más una lógica de saqueo, ¿no?, de maximización de ganancias, con la pérdida de un eje que era el autoabastecimiento energético. Todo esto genera un montón de cimbronazos internos de las provincias, tanto en el caso de Río Negro como de Neuquén, en este caso puntual. Hay discusiones que a veces nosotros desde la cuestión nacional lo perdemos de vista, hay que estudiar un poco eso, pero discusiones sobre qué hacer con las regalías, son provincias que viven de las regalías. Claro. Y a la vez también se construye una lógica donde las que discuten son las provincias, porque el Estado Nacional se retira de la discusión con las grandes inversiones, que tienen una relación obviamente dispar en relación de poder, ¿no?, entre una empresa transnacional y una provincia, y a la vez gobernadores que son gobernadores de algún modo aliados a esta lógica del gobierno, y donde se piensan como provincias petroleras aisladas también del Estado Nacional. Claro. Entonces acá en el medio están los trabajadores de Neuquén, estatales, donde por ejemplo Rolo Figueroa plantea, las regalías no se pueden gastar en gastos corrientes. Claro. Y el 40% de los ingresos de Neuquén son en gastos de las regalías, por lo cual, ¿qué está diciendo? No va a haber aumento de salarios para los trabajadores, claro, en un contexto de que estamos diciendo, ¿no?, donde vas a un restaurante y están los petroleros con precios altos. Sí. Hay muchos actores en juego, y me parece que lo que se está perdiendo es la mirada de desarrollo nacional. Olvídate, tenés razón 100%. Esto, mira, por atrás subyace lo que enseñaba Basualdo, ¿no?, del tema de los grupos y no las empresas. Porque acá lo que hay que entender es la lógica de grupo. A veces queremos ver las cosas como en un laboratorio, y no es tan difícil, es el mundo de los intereses, no es el mundo de la gran macroeconomía, es el mundo de los intereses, cómo va circulando, y en esta idea de que al mismo tiempo tenés un gobierno que no conoce el país, desarticula el funcionamiento de Estado nacional, Estados provinciales, también subyace la lógica de la dictadura del capital. Por eso yo hace rato que estoy convencido que hay un proyecto de balcanización de la Argentina, donde dejan solo al actor más débil de la cadena, que es el gobernador. Después el gobernador puede ser también parte de esa lógica, pero estructuralmente, institucionalmente, se retira el jugador más importante que podría negociar con las empresas o imponer límites, que es el Estado Nacional, y claro, le dejan servida a un Estado subnacional que tiene muchas necesidades y muchas cosas para hacer. Y esto todo me parece que está muy bueno el enfoque que le das desde lo social, desde lo demográfico, pero además hay una cuestión que es la generación de los paraísos extractivos, ¿no? Porque son lugares con a través de de Neu 70 y del RIG y de la Mar en Coche, lo que hacen es darle una legislación especial a quienes vienen a llevarse. Entonces es un extractivismo al mismo tiempo de los bienes naturales comunes, pero también es un extractivismo financiero. Vos señalabas lo de la libre disponibilidad. Entonces vos tenés la pérdida de recursos en términos relativos del Estado Nacional, de los estados provinciales, de recursos fiscales, digo, y dejás a la población y al proyecto de construir una vida mejor en bolas. No, y además muy a la vera de, por ejemplo, para dar una idea, están
sosteniendo a mí lo que me parece tremendo es que el Estado, o sea, es decir, con la nuestra, para retomar a Milei, en 2012 hizo un esfuerzo sustancial para recuperar el autoabastecimiento energético que se logró ahora, ¿no? De algún modo lo recibe Milei como un regalo. Time to build, o sea, la inversión necesita tiempo para... El gasoducto, o sea, se pueden mencionar un montón de, ¿no? Desde el momento de recuperar YPF, soberanía hidrocarburífera, hasta el gasoducto de Néstor Kirchner, que fue el último hito, digamos, para poder lograr eso, y hay un montón más por venir que hay que llevar adelante. Además, los caminos para llegar, los aeropuertos... Pero hoy la lógica es generar un corredor estratégico de exportación, es decir, literal, los recursos, los bienes comunes son vendibles como commodities, se piensan como commodities como en los 90 hacia afuera, y en el medio de eso es qué pasa con el autoabastecimiento, qué pasa con los costos de abastecimiento local energéticos, porque a la vez te están subiendo las tarifas. Nuevamente, acaban de denunciar aumento del gas en todo el país. Con precios a la baja globales. Con precios a la baja globales, por lo cual es como... Ya lo dijo Alberto Fernández, tenemos lo que el mundo necesita. Exacto. No lo que los argentinos necesitamos. Por eso guarda con esto, decir, bueno, algo había que hacer, nos pasamos 3 pueblos. No, hay que hacer lo que hay que hacer. Y hablar con la gente de las provincias me parece que nosotros tenemos una mirada muy centralista y que cuando vos escuchás compañeros y compañeras que viven esta realidad, tienen una mirada y un aporte a la discusión general y nacional que resulta muy relevante, tanto en el caso de Río Negro como en Neuquén. Un poco el curso. No, el curso está, bueno, el año que viene seguramente lo retomamos. Sí, yo me olvidé de comentarlo acá, la verdad que es un curso que piensa la energía y el sector energético desde una mirada de desarrollo económico nacional. Espectacular. Y pensar... Está Fede Basualdo, Mariano Barrera, hay un montón de especialistas en el sector tanto nuclear como hidroeléctrico, gente que estuvo en la regulación, ¿no? Es un curso que además cuenta con el aporte, digamos, de los estudiantes, que son toda gente del sector, hay mucha gente del sector eléctrico, distribuidoras de distintos lados del país, y de Luz y Fuerza, ¿no? Luz y Fuerza realmente... no sé, tenés la oportunidad, para mí es una oportunidad de dar clases con gente que te habla desde Aprendés Misiones, desde Neuquén, desde el Bariloche, y bueno, por supuesto son los que están en el área, digamos, y entonces lo que nosotros notamos siempre cuando trabajamos en el sector, que venimos más desde un estudio universitario, incluso yo soy socióloga, por lo cual, ¿qué hago en el sector energético? La real es que vemos que la formación de económicas, la formación de ingenieros, es una formación muy sesgada en términos de marco teórico para pensar la economía. Totalmente. Y para pensar la historia argentina, por lo cual muchas veces falta que los propios técnicos tengan una mirada de desarrollo económico y no solo sectorial, sino poder pensar que el sector energético está incluido en un modelo y en un patrón de acumulación determinado y que los cambios que se van produciendo están vinculados con eso. Entonces, un poco esa es la idea, que desde la Facultad de Ciencias Sociales podamos desarrollar una mirada más integral en relación del sector energético con la Argentina. Y pensaba en Horacio González y Alcira Argumedo, ¿no? Eso de las cátedras donde los profes aprenden tanto como los alumnos, o sea, cómo se genera conocimiento colectivo. Qué bueno, qué lindo. Sí, bueno, Alcira Argumedo yo la tuve como docente en la facultad y la verdad ha dejado ella y un montón de compañeros, ¿no? Bueno, González también, ¿no? Te abrían la cabeza, pero a la vez siempre estaba esta clave de pensar la Argentina, pensar el pensamiento nacional, el pensamiento latinoamericano, desde el para qué y desde para quiénes, ¿no? Exactamente. Como modelos, como disputa, como luchas. La Así que del conocimiento crítico. Exactamente. No la universidad grandes, como enseñadero grandes valores. Neoliberalismo. Bueno, vamos otra vez con, muy vendedora, con esto. ¿Qué pasa con pizza? ¿Qué pasa con el pulqui? Ay, el otro día pasé por la esquina de pizza y me acordé, dije... ¿No te comiste una pizza ahí? No, porque era un día medio fuera de horario de la cena, pero me dieron muchas ganas. Sí, tenemos que ir. Hay que ir. Tenemos que ir, pero a ver si no sé si podemos... ¿Y el pulqui? Ahí está, claro. Y el pulqui ahora vendrán las empanadas. ¿Cómo estoy? Medialuna. Empanadas, no, en Medialuna. Vos estás con las empanadas de Darín. Es tremendo. Para ver Habitación Macbeth, una obra argentina hiperpremiada, la protagoniza Pompeyo Audiver,
Audiver, ahí está, cuya dirección también. Pero a ver, hoy vamos a sortear 2 entradas, gente. Dale. Pónganse las pilas y escriban al 11 3 200 0530. Y también suscríbanse. Claro, mañana suscríbanse. Son para mañana, sábado 1 de junio, domingo 1 de junio a las 21 horas. Así que déjanos tu mensaje, pero no solo tu mensaje, tenés que dejar los 3 últimos números del DNI. Así que ya sabes, 3 últimos números del DNI para el 11 200 0530. Vamos a regalar al fin del programa, vamos a decir los ganadores, 2 entradas para ver Habitación Macbeth. Y ya podemos ir a la canción. Bueno, un beso grande a Conrado, Ahí está, qué lindo nombre. ¿Sí? Conrado. No sé qué pasa con la compu, pero bueno, ya veremos. Yo le voy a dedicar esta vez un tema a mi sobrino que porta el apellido del Eternauta. Que cumple exactamente, sí, es el hijo de mi hermano, como Natalia. Vos sos de los que no se salvan solos. No, nosotros en la familia no nos salvamos solos, nos matamos también, discutimos. No nos matamos solos. No nos matamos, eso seguro. Pero bueno, para Tobías, que hoy cumple 3 años y que es un patriota y le encanta la marcha de Malvinas, la verdad que no está todo perdido. Hay un revival, sí, muy importante. A mí me produce un profundo orgullo y como yo tengo el llanto muy fácil, le vamos a dedicar a Toby, si me estás viendo acá, te mando un beso. Confía de los que no se les cae una lágrima nunca. La tía Nati, en tus 3 añitos seguí cantando la marcha de las Malvinas y te vamos a dedicar la versión del Paca Paca original, no el de ahora, el que habla de Milton Friedman. Feliz cumple, Toby, la marcha de las Malvinas para vos. Tras su manto de neblinas no las hemos de olvidar. Las Malvinas argentinas, clama el viento y ruge el mar, ni de aquellos horizontes nuestra enseñan de arrancar, pues su blanco está en los montes y en su azul se tiñe el mar. Por ausente y por vencido, bajo extraño pabellón, ningún suelo más querido de la patria en la extensión. Rompa el manto de neblina como un sol nuestro ideal. Las Malvinas argentinas en dominio ya inmortal, para honor de nuestro emblema, para orgullo nacional, brillo patria en tu diadema, la Argentina, perla austral, brillo patria en tu diadema, la Argentina, perla austral. Sin diarios. En AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa.
Ética, poder y tecnologías, redes sociales e inteligencia artificial desde el sur global. El nuevo libro de Verónica Sforcin, ganador del premio ensayo Pensar Nuestra América con categorías propias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Tienes un mensaje nuevo. Camilo García cambia de horario, pero no de estilo. Cada sábado a partir de las 11 te cuenta qué pasó en la semana como solo él sabe hacerlo. Minutos contados. El repaso veloz de una semana feroz. Minutos contados. Sábados a las 11 en el aire de AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Tiempo Argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate, tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Sin diarios. Bueno, seguimos en la radio Las Madres, en la 530, y ahora vamos a volver a un tema con el que comenzamos, un tema duro pero que hay que hablar. Y hay que hablar escuchando a quienes están involucrados directamente, porque me parece que tienen mucho para decirnos y para reclamarnos. Por eso tenemos en línea a Evelina Díaz, que es militante de la Asamblea de Discas en Lucha. Ella es licenciada, ella tiene el título de licenciada en Trabajo Social, porque seguramente es mucho más que eso, y también es integrante de la Dirección de Discapacidad de la Universidad Nacional de La Plata, la querida Universidad Nacional de La Plata. Evelina, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Bueno, si puedes hablar un poquito más fuerte, porque tenemos muchas ganas de escucharte. Bien, ahí se me escucha mejor. Y bueno, primero contanos, empecemos por lo más difícil. ¿Qué estás sintiendo en estos días? ¿Qué sentís? Y bueno, la verdad que lo que siento es una crueldad que, si bien las personas con discapacidad nunca fuimos la agenda fuerte de ningún gobierno, hoy en día somos atacados por los mandatarios, ¿no? Que volvamos a hacer un insulto, que Mogólico se instale como un insulto, incluso a la previa, cuando Milei se candidateaba, ya hablaba de que las personas con discapacidad éramos una carga para nuestras familias, que robábamos teniendo una pensión, pues le sacábamos la plata a las personas sin discapacidad. Y bueno, todo eso que lo venía diciendo en la previa a ser presidente, lo está llevando al acto hoy en día. Y eso, la verdad que las personas con discapacidad somos las personas más discriminadas, más violentadas. Entonces, que un mandatario que tiene que velar por nuestros derechos sea quien promueve ese ataque, la verdad es
es muy angustiante, muy preocupante, genera mucha bronca, pero bueno, todo eso creemos y estoy convencida que se hace frente con la organización, ¿no? Colectiva, haciendo esto una lucha colectiva. Bueno, tremendo lo que hablas de la discriminación y del ataque, ¿no? Porque no alcanza con los problemas para que desde el gobierno mismo te los agraven, y además dijiste algo que es fuertísimo, ¿no? Que pongan a la sociedad partida entre grupos unos contra otros. O sea, vos no tenés tu plata porque te la sacan los discapacitados. Exacto. Realmente es algo de... Vos usaste la palabra crueldad, pero no tiene calificativo casi, ¿no? Porque es ponerte que te odie alguien por no padecer lo mismo que padecés vos. Sí, totalmente. La verdad que... digamos, hay toda una consecuencia, ¿no? En esto que decía, que lo decía mientras era candidato. Hoy en día la antes tenía autonomía, hoy depende del Ministerio de Salud, ni más ni menos, y que vuelva al Ministerio de Salud implica que la discapacidad sea visto como algo individual, como una enfermedad, como algo a rehabilitar, ¿no? Individual, privado. Uh-huh. Y en realidad, desde que surgió la convención en el 2006 y desde que las personas con discapacidad venimos diciendo que poniendo un freno al modelo médico, que es esto individual, que nos tenemos que rehabilitar, que estamos incompletos, ¿viste? Como esta idea de que nos falta, desde los 60, 70 veníamos planteando que no, que las personas con discapacidad somos personas, básicamente, no somos monstruos, y no es nuestro problema, o sea, el cuerpo que tenemos, o sea, nuestros cuerpos no son un insulto, no son el problema, sino las barreras que pone el entorno. Las barreras físicas, actitudinales, comunicacionales. Hay muchas barreras que hacen que no podamos participar de distintos espacios, ¿sí? Entonces, que hoy el gobierno tenga una práctica y una política que individualice, que le fortalezca, que volvamos al Ministerio de Salud, es una bajada. Es la línea política e ideológica con la que se maneja eso, que son consecuentes con las políticas que están llevando adelante. Evelina, usaste la palabra monstruos y me vino a la cabeza que durante mucho tiempo, hasta mediados, te diría, del siglo pasado, había un discurso oficial o central que apuntaba ahí, ¿no? De demostrar a los espartanos matando a los hijos que nacían con algún problema, hasta una cantidad de películas de Hollywood en ese sentido, y parecía que esto estaba fuera del inconsciente colectivo en los últimos años, pero vos usaste justamente esa palabra, ¿no? Sí, la uso porque me la han gritado en la calle, porque nos la han hecho sentir, digamos, como cuerpos como el mío que se notan, digamos que la discapacidad es visible, la gente no tiene pudor en gritarte, en dejarte afuera de un boliche porque no sos ese cuerpo esperable o deseable. Entonces, que un mandatario, un jefe de Estado haga esto es tremendo, y que haya una complicidad de la sociedad. Lo convierte en discurso oficial. Exacto. Lo que puede ser una maldad individual lo convierte en discurso oficial. Por eso lo público, viste, el gobierno también lo explota cuando dicen no les importa el Estado. Sí les importa, pero lo usan para el mal. Y esto, perdón, te escuchaba y me acordaba que hasta, creo que a principio en febrero, el gobierno nacional publicó una resolución que utilizaba nuevos criterios para definir a las personas con discapacidad, que es entre las que estaban las categorías idiota, retardado, imbécil, ¿no? Esto después creo que lo tuvieron que llevar marcha atrás porque generó una indignación general en los medios y demás, pero son cosas que van quedando y que tienen efectos en las vidas de las personas y de todos nosotros. Porque una de las cosas que yo pensaba en relación a esto era qué pasa, por ejemplo, con los modelos de inclusión o de integración escolar, que son modelos distintos, ¿no? Una cosa es pensar la diversidad, que somos todos diversos, ¿no? Que cada uno, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Los niños están generando una posibilidad de integrarse como parte de la diversidad que es un grupo en una escuela, y otra cosa es sumar a, ¿no? Como
generar al contrario, ¿no? Una idea de inclusión, de integración, donde yo junto a un grupo y digo, bueno, los acepto dentro de un aula, pero no tienen nada que ver conmigo, ¿no? Claro. Cuando se piensa desde esta idea, idiota, retardado, imbécil, lo que está generando es discriminar, pero además no generar, o sea, seguir manteniendo esta idea de ellos y nosotros. Totalmente. Y sí, no sé eso cómo lo viven ustedes, cómo lo piensan. No, fue como parte de esta política de crueldad y eugenésica, decimos desde la Asamblea, ¿no? No se nos quiere, y es claro. O sea, el mensaje es, no tenemos nada para dar a esta sociedad y saquémosle todo lo poco que tenemos. O sea, hoy se están auditando pensiones, se instala también de que tenemos millones de pensiones y en realidad se calcula que más o menos somos una población en Argentina de 5 millones de personas con discapacidad. 1.200.000 más o menos tienen pensiones. Las pensiones están siendo de 200.000 y pico. Si tenés que alquilar, o sea, yo con eso no pagaría un alquiler. Sumado que, por ejemplo, el transporte público raramente es accesible. Raramente es accesible. Por lo general, y más si te sentís mal o algo, usás remis. ¿Sí? Ya ahí, ¿cuánta plata tenés para trasladarte? Más algún medicamento, más algún tratamiento, más el vivir. Es imposible. Es imposible, y con todas las barreras que tenemos para acceder, se calcula que de 10 personas con discapacidad, solo 2 tenemos trabajo. Yo me niego a pensarme, pero soy una re privilegiada. No lo pienso desde ahí porque me costó un montón el lugar en el que estoy. Yo soy directora de discapacidad de una universidad tan importante como la UNLP. No todas las personas con discapacidad tenemos, como yo, la posibilidad de estar en un lugar de toma de decisión, tener un título universitario, vivir sola. Es como un montón, digamos. Hoy está en juego la quita de pensiones, esta bajada, esta forma de pensarnos, de dividirnos en esto retardado, estúpido, imbécil. Todas estas cuestiones es para quitarnos, y lo que nos diferencia, esto que vos traías recién, como los otros y los nosotros, esa categoría de normal, bueno, lo que pasa con las personas con discapacidad es que nuestros apoyos fueron privatizados. Entonces, lamentablemente sobrevive quien logra acceder a esos apoyos. Está en juego la vida de mucha gente también en esto. Contanos eso de los apoyos privatizados, si podés. Claro, la idea de que, o sea, naturalmente, digamos, vivimos en sociedad y todo el mundo tiene, digamos, se apoya para cuidar. Si tenés personas a cargo, te apoyás, no sé, tenés un hijo, contratás a una niñera, le decía a tu mamá, tu familia. No, nos vamos apoyando entre todos. El tema es que las personas con discapacidad, por ejemplo, una intérprete de lengua de señas, ¿cómo hace una persona sorda para salir al mundo y comunicarse con un mundo que oraliza en español? Para hacer trámites, o sea, la información que acceden. Por ejemplo, hoy en día el streaming es lo más usado. ¿Qué streaming tiene intérprete de lengua de señas? Ninguno. Exacto. ¿Sí? Bueno, así digamos como los colegios, por ejemplo, una universidad como La Plata, tenemos 4 intérpretes de lengua de señas. Es un montón, pero es poquísimo. A su vez, y no hay un presupuesto destinado para eso. Es la lucha que hemos dado de los trabajadores para legitimar esto, ¿sí? Una persona que se comunica con comunicación alternativa, es decir, con imágenes, con tableros alfanuméricos, ¿no? Distintas formas de comunicación. ¿Cómo hace? ¿Cómo llega hasta eso? Porque implica profesionales que le acompañen, que le den esa información a la familia, ¿no? Y así un montón de acompañantes terapéuticos, asistentes personales que, digamos, te hacen, si vos sos una persona que necesitas para cambiarte, para elegir qué ponerte, para salir de tu casa, necesitas a alguien y que no sea tu mamá, tu papá, para vivir, le tenés que pagar a esa persona. Entonces, por eso digo que los apoyos han sido privatizados. Y accede quien tiene plata para hacerlo, y quien no, se queda dentro de su casa, como fue la pandemia. Hay personas con discapacidad que viven en una pandemia, o no pueden salir de su casa porque no tienen las condiciones para hacerlo. Además, esto que decís, ¿no? Cómo no
la infantilización también, ¿no? Al Estado retirarse, ¿no?, de esta lógica de generar el derecho y las garantías para que vos puedas acceder a esto y que no sea de una manera privada, no solo generas una desigualdad entre las familias que tienen recursos económicos para poner al hijo y tener un intérprete o una niñera. Exacto. Ahí hay una desigualdad de sectores sociales, pero también cuando estos niños, ¿no?, o estas personas crecen, si no pueden tener acceso a, por ejemplo, contratar a alguien que los ayude en el vestido y después ir a o incluso hacer el recorrido hasta el colectivo para llegar al trabajo, terminan viviendo con mamá y papá. La sociedad los termina infantilizando. Totalmente. Y no permitiéndoles que alcancen el máximo de sus capacidades y potencialidades. Así como lo hacemos el resto que no tenemos estas dificultades, ¿no? Ni siquiera, ¿no? Como hay un problema muy general, y que también a mí me parece que esto que vos decís y que contás y que detallás también permite sensibilizar al resto y decir todos, de algún modo, hay un nosotros, ¿no?, que nos incluye a todos, y de algún modo en estas lógicas lo que hace de normalizar, no somos los normales y los diferentes, refuerzan la idea de la normalidad cuando en realidad no es así tampoco. Es que ese era el discurso anterior a esto. Che, Evelina, ¿qué le dirías a las y los oyentes que te están prestando atención? Yo les diría que nos acompañen, que más allá de los cuerpos que tengamos, que nos marcan en esta diferencia, yo me defino como una identidad política. Para mí la discapacidad, el ser disca, es una identidad política porque lo construí, porque sé que incomoda nombrarme desde ese lugar, porque mi cuerpo, yo lo quiero como es, el problema lo tienen los demás. Que nos acompañen, que esto no se trata de rehabilitar cuerpos, sino de poder habitar en una sociedad con las condiciones que necesitamos, trabajando, accediendo a la educación, pudiendo participar. Entonces esto no es si tenés un familiar con discapacidad, si tenés una amiga, no, tenemos derechos y necesitamos que se cumplan. No podemos permitir que la discapacidad sea un insulto. No podemos de ninguna manera, y sobre todo que se naturalice que un jefe de Estado use rasgos de una persona con síndrome de Down para burlarse de otra en un debate político. Y eso pasa hoy. Entonces, por favor, no seamos indiferentes, acompañemos este miércoles, emergencia en discapacidad. No podemos permitir que se siga avasallando nuestros derechos. Acompañamos también la lucha del Garrahan, particularmente, les pido un lugar para comentar brevemente esto. Fui paciente del Garrahan, le debo muchísimo a la doctora Fano, a la doctora Barreiro, al doctor Tello, al neurólogo Arroyo, me los acuerdo, porque tengo 41 años y gran parte de mi vida la pasé viajando. Yo soy de Saladillo, viajaba 200 kilómetros para atenderme en el Garrahan. Tuve 2 internaciones especialistas que no hubiese podido pagar de ninguna manera, estudios que no hubiese podido pagar de ninguna manera, y la calidad de vida en parte se la debo a esos profesionales que nombré. Así que es importante no individualizar las luchas, sino colectivizarlas y hacerlo, que vamos a salir de esto juntos, ¿no? Así que, por favor, acompáñennos, eso principalmente. Y también, hoy es nuestra asamblea Discaser Lucha. Nos vamos a estar encontrando en este periodo virtual, así que les invitamos a participar. Bueno, Evelina, te agradecemos mucho acá, obviamente estamos todos muy emocionados, no es una emoción no comprometida, los vamos a acompañar el próximo miércoles a las 16 horas, como bien decís vos, colectivizando la lucha. Bueno, gracias por existir, gracias por luchar, nada. Yo te iba a decir, Nati, gracias vos. Vos dijiste por favor, te decimos nosotros, no abandones estas posiciones que tenés. Muchísimas gracias. No, a usted por visibilizar y sobre todo la lucha nuestra, ¿no? Porque a veces quedamos un poco tapados por, digamos que es legítima la lucha de los trabajadores en discapacidad, pero se nos corre a nosotros como sujetos políticos. Así que gracias por el espacio y bueno, nos seguiremos encontrando. Seguramente. Mucha fuerza. Vale.
Adiós. Gracias. Bueno, fue Evelina Díaz, que es integrante de la Dirección de Discapacidad de la Universidad Nacional de La Plata, pero es una militante de la Asamblea de Discas en Lucha. Así que muchas gracias, Evelina, y tratemos de acompañar todas y todos, porque es desde el gobierno que les están pegando y los están denigrando, y entonces se convierte en el discurso oficial, en el discurso público, y nosotros tenemos que luchar contra la corriente. Y bueno, lo bueno es que llegó Artemio. No, acá estaba escuchando, bueno, lamentablemente no pude escuchar toda la nota, pero bueno, por la reacción de mis compañeros veo que efectivamente movilizó, y es lógico. Yo voy a dar una cifra, lamentablemente me toca ese lugar, a mí que es bastante incómodo, pero bueno, ahí no tiene que hacer. La amplitud del tema de discapacidad, el censo creo que fue el 2010 midió el tema de discapacidad. Y la verdad que cuando vos observás el impacto que tiene sobre los hogares la problemática de discapacidad, ¿no?, en todas sus formas, ¿no?, porque hay varias, casi el 20% de los hogares argentinos tienen un tema central con la problemática de discapacidad. La familia organizada alrededor de ese problema. Ahora, el neoliberalismo tiene problemas con la finitud, no la aceptan, la vejez, no la aceptan, la discapacidad, no la aceptan, o sea, no aceptan la vida, la niñez, no aceptan vivir. Yo tengo una teoría también, pero bueno, no importa. ¿Qué crees que hay atrás de todos estos gordos libertarios? Teoría. Yo vengo de ahí. ¿Qué crees que oculta eso? ¿Alegría de vivir? No lo van a decir. Se ríen. ¿De qué se ríen los gordos libertarios? Pero bueno, más allá de eso, fue quería muy señalar... importante, impactante lo que hicieron con Dalma Maradona, ¿no? Bueno. Contestarle cuánto te debo. No, y bueno. Todo se mide en guita, además. No importa el dolor, no importa la muerte, no importa el sufrimiento, no importa la vejación. Sí. Todo en algún momento. Pero esas risas yo las conozco bastante. ¿Por qué? A ver. Amplía. No, bueno, son risas de una angustia que no puede administrarse. Eso se desplaza a cualquier lugar. La burla, el bullying a otro. El bullying a otro. Pero eso no los perdonaría. Y se expresa en el propio cuerpo, eso está. O sea, no la pueden administrar. Y bueno. Pero eso no los disculpa, Artemio. La depresión se ríe, se levanta, se baña. Normalmente hace eso. Claro. Pero bueno, no importa, pero porque no quiero ingresar ahí, pues necesitaríamos un profesional para que discuta. Pero no disculparía que se lo hagan a otro. No disculpa nada, yo estoy señalando nada más, estoy describiendo un hecho. No, esto no disculpa nada, hay que tratarlo como lo que son. Una lacra. Pero quería explicar de por qué. Sí. Hay un porqué. Para sumar datos, me parece muy importante también dar cuenta de esto que mencionaba, no me olvidé el nombre de la compañera. Evelina Díaz. Evelina, con tanta claridad que nos emocionó mucho cuando habló del Garrahan, y que ella había estado internada en el Garrahan y mencionó a los profesionales. En el mundo, ¿no?, de la vida de cualquier persona con discapacidad, de cualquier familia, claramente los profesionales de la salud, así como los maestros, ¿no?, porque están las dos dimensiones, ¿no?, la educativa y la salud, es muy importante. Y el día a día es con los grandes especialistas, ¿no?, los médicos, pero también con los profesionales terapéuticos, las terapistas ocupacionales, kinesiólogos, fonoaudiólogos, estoy nombrando musicoterapeutas, psicomotricistas, que son de algún modo la familia ampliada de la persona, porque construyen vínculos no solo terapéuticos, sino vínculos también afectivos. Claro. Y estas personas están trabajando, son trabajadores y trabajadoras, que ¿en qué condiciones trabajan hoy? Para que el que no lo conoce sepa. Cobran 3 a 6 meses de retraso, ¿no? Salarios que están congelados desde diciembre, pero además que ya perdieron desde que está este gobierno el 70% del poder adquisitivo del salario. Cobran valor hora. Tienen que hacer un nivel de cantidad de trámites burocráticos para poder cobrar, de facturar, de que dependen de que de la obra social y la prestación, si cobran en 3 meses, en 6 meses, o sea que además de cobrar salarios
a un valor que está devaluado en 70% Va a estar en más, términos reales, lo van a cobrar dentro de 6 Más meses. devaluado. Y además una cosa, punto, Nuria, porque esto, y podemos, entiendo, mencionar a las empresas de medicina prepaga, que Sí. después de la desregulación del 70/23, empezaron a cobrar lo que querían en términos de cuotas y te pagan el nomenclador de discapacidad lo que se les canta en las pelotas. Exacto, ni siquiera te Esta es la cubran verdad. el OMIN nomenclador. y OSDE pagan, no sé, el nomenclador de discapacidad lo emite una resolución del Ministerio de Salud. Y es un valor hora porque el profesor o la profesora, el maestro con discapacidad y todos los especialistas que mencionó Nuria tienen un trabajo que no es igual, del mismo tenor, que ante chicos que no padecen ningún tipo de estas discapacidades, como les llamen. Entonces pagan lo que se les cante y vos tenés realmente un prestador que lo hace por amor. Y después tenés que ir a tramitar al Fuero Civil y Comercial Federal a pedir un amparo de salud para que la prepaga te pague lo que tiene que pagar conforme el Estado. Entonces, cuando decimos capital o vida, es esto. Así. Aumentan la cuota, lo que se les canta, y no pagan las prestaciones en lo que corresponden. Y después nos dicen que los estatistas somos nosotros. Se apropian de las usan el estructuras del Estado, Estado. claro. Usan el Estado para eso. Y no tienen, efectivamente, como decías vos, Amado, al principio, el capital no tiene límites, ni tiene ningún tipo de Toma compasión. todo. La perinola tiene una sola. Pero cosa. además, Toma todo. o sea, el Estado garantiza prestaciones que están totalmente devaluadas y después las prepagas pagan menos. Claro. Y pagan a destiempo, por lo cual, ¿y qué hacen con esos ingresos de las prepagas, no? Reciben cuotas aumentadas y pagan a 6 meses Tarde de y mal. financiarización, Tarde y seguro. mal. Claro. Por No, sin otro duda. lado, horarios que no están actualizados, horarios sin actualizar, horas extras porque tienen que hacer informes, porque el informe es semestral, Para y las después auditorías para las de las auditorías de las prepagas. prepagas. Y a la vez, ¿qué costos tienen estos profesionales? Porque son todos trabajadores independientes. No están en general insertos en una relación de dependencia. Alquiler de consultorio, que es al mes, matrículas, monotributo, posgrados para poder estar actualizados, porque estas cuestiones avanzan mucho en cuestión de médicas, medicinas, bueno, y un montón de cuestiones. Entonces, así como estamos, digamos, cuando le pegan a los trabajadores que trabajan con las personas con discapacidad, no le están pegando directamente a gente que hace con vocación y que es la única línea de flotación que tienen las personas con discapacidad, porque muchas veces lo hacen simplemente por pasión a su trabajo. La mayoría Pero de se- las veces. pero un claro, involucramiento. Ahí sí que no podés no involucrarte. No hay manera. La chica que explicaba ayer lo del Garraham, que va a ser doctora y que está haciendo, Sí. que es doctora y está haciendo ahí su formación, se notaba en su voz, en su forma, que 100% vocación. No podía estar haciéndolo por guita. Por eso lo de Dalma, ¿no? Cuando Eso, todo es plata. todo es plata. O sea, la heriste, le dijiste una animalada. Estabas hablando de el ídolo popular más grande de la historia argentina y ¿cuánto te debo? La verdad es que no se puede pagar. No hay monto Sí, igual que viste, pague eso. Amado, vieron que ellos utilizan en su narrativa la estética como un patrimonio superior que según ellos poseen. O sea, Sí, es sin muy espejo, llamativo que el discurso político haya incorporado esa categoría. La supremacía. La supremacía estética es una categoría habitual. Y otra categoría habitual es el de los quiero deprimidos. Es bastante interesante analizar esa Te quiero como yo, interpelación. se llama. Exactamente. ¿Entendés lo que te digo? Sí, clarito. O sea, me llama mucho la atención, pero bueno, de a poquito vamos desentrañando, porque bueno, es una novedad que un proyecto político, que no es novedoso, está encarnado en este tipo de novedades. personajes que sí tiene alguna novedad en cuanto a lo que le es específica a su insólito. práctica. Pero son categorías que hay que analizar. Bueno, sacarlos y de las este estado- risotadas que Claro. pegan. Yo me tomé Bueno. perdóneme, me tomé el atrevido programa. Vamos, Mucho más no vi. El miedo- Vamos a cerrar Pero saqué esas Vamos a cerrar este esas bloque risotadas las conozco. y me gustaría volver con esto. Sí. Pero ponernos un poco de música. Vamos a poner un poquito arriba esto. 80 años, el 28 de mayo cumplió John Cameron Fogerty, el vocalista, ¡Ey! productor,
Artemio todo también, por- Factotum. también pronuncia bien, ¿eh? John Artemio. Fogerty. Cameron sí, porque acá yo le decía Fogerty también. Pero bueno, debo reconocer que eran pecados de juventud. Todo, era el alma y el espíritu y la acción. Así, bueno, una vez le dije a la Clo. Me dijo, no, la Clau. ¿Por qué decir la Clo? Yo soy la Clau. Entonces, son pecados que uno va corrigiendo con el tiempo. Bueno, cumplió 80 años, sigue girando, sigue tocando, sigue obviamente en un estado de creatividad. Haciendo Vos lo podés suyo. juzgar más, menos, pero el tipo labura y crea. Y ahora va a sacar un long play, lo digo así Qué porque antigüedad. él también ¿Lo piensa dijo? en esos términos. Sí, lo dice. Sí, está bien eso, porque lo viejo, ¿cómo es que dicen? No, Funciona. Lo viejo Juan. funciona. Escuchate un vinilo, y salite de Spotify y ponete un vinilo. Ponete un Pedir vinilo. a algún abuelo, a alguien que te lo haga escuchar, después vemos. Va a sacar uno de Legacy, donde incorpora versiones de los viejos temas de Creedence. De hecho, se llama Legacy, los años de Creedence. Mirá. Yo rescaté en la web, está Porville. Bueno, hay en la web ya 3 versiones de Legacy. Y para donde vea, doblando la curva. La segunda es Have You Ever Seen the Rain? ¿Viste la lluvia alguna vez? Y otra Porville, que es una canción que originalmente saca de Bollywood, que fue el pre-Creedence. Y ellos lo incorporan a su primer LP, creo que del 69. Pero esta versión que estaba oculta y que la pone lo pone Fogerty ahora en su LP Legacy, a mí me parece que es la mejor versión de las que escuché con respecto al tema original. Así que lo trajimos acá en primicia para Sin Diarios. Porville, la versión de John Fogerty, pero en realidad está interpretada en época. Es Creedence, pero en la versión olvidada de Porville. Muy bien. Buscamos la verdad siempre.
Viento a favor, con Quique Alcoba, los sábados a las 13, AM530. Somos Radio. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Súmate a la experiencia Pulqui Bar. Esta semana, Jueves 5 de junio a las 19, Carlos Raimundi presenta su nuevo libro, La Noble Igualdad. Acordate, jueves 5 de junio a las 19. el Pulqui Bar, punto de encuentro en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Entre Ríos 484. Las cooperativas construyen un mundo mejor. AM530. AM530. Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginás cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. ¿Quién necesita papeles cuando hay voces en el aire? Sin diarios, sábados de 9 a 11, AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Bueno, le quiero agradecer mucho a Alejo de Supernavegantes por la música de Sin Diarios. Alejo tiene la página en las redes, Supernavegantes, y búsquenlo porque es música para las infancias, está buenísima, muy buenísima, con mucho contenido, divertida y con fondo. Así que, bueno, gracias Alejo por esto. Y Artemio, ¿en qué andas? Ando rodando. Hicimos un análisis que también incluye números, ¿viste? Yo no quiero insistir con eso pero hoy está publicado en Perfil, lo pueden ver, está en Contraeditorial, como primicia la pueden ver, acerca de qué está pasando con el ausentismo, que es la clave de las elecciones que se han producido en las 4 provincias anteriores a Cava, es el 23% del padrón. Es un montón. Nuria, eso es representativo. Es un montón de gente. Ya podemos decir que es una tendencia que habría que observar con detenimiento, porque eso está pasando. Y bueno, mi caracterización es que el sesgo del ausentismo es un sesgo de clase. Ah, claro. Que a medida que desciende la pirámide socioeconómica, asciende aumenta al nivel de... Es inversamente. Exactamente. Están logrando este tipo de propuestas un voto calificado estructural. Claro, como pasa en Estados Unidos. Los pobres dejen de votar. Hay un voto calificado de facto. Exactamente, estructural, de facto, como quieran llamarlo, pero tiene un sesgo de clase. Pero claro. El que lo niegue es un necio. La nota reflexiona sobre eso. Ves como ejemplo tomo Capital, porque es lo que tenía disponible en datos fehacientes, y desagregar los barrios del sur tienen un nivel de ausentismo 10 puntos por arriba de la media, o sea, no cabe ninguna duda. ¿Ya lo pudiste ver? Sí, lo pude ver, lo publicamos. Y en los barrios del sur es está donde ganó el Frente de Todos. Bueno, el Frente de Todos no, pero con menos no votos. Me cómo se llamó lo de Santoro. Sí, ganó no con la diferencia. No con la diferencia y con los votos que debiera haber ganado. En la medida que eso lo proyectás a nivel nacional, eso es preocupante porque el peronismo está anclado en los sectores que están dejando de votar. Es que si no lo representaría nadie. Ahí tenemos un problema. Y le agregás también la problemática de que se proponen quitarle volumen nacional a las elecciones con mecanismos múltiples. El desdoblamiento única, es uno de ellos. El desdoblamiento es está claramente en línea con esa pretensión. Es un error conceptual, político. Sí. Más allá de, sobre todo en términos de observación de lo que ocurre, de la evidencia. El desdoblamiento es el desprendimiento de un proyecto nacional. Exactamente. Bueno, lo que hablamos antes de
Lo mismo. Es la balcanización de la Argentina. La balcanización Vale, de la en ese sentido. Un Escuchame una espejo cosa. que adelanta es un poco lo que le pasó a la UCR, que puede ganar elecciones provinciales. De hecho, las ganó en esta. Sí, termina siendo parte del proyecto oligárquico. Exactamente, son una Aunque federación gane. de partidos que se suman al proyecto neoliberal, no tienen plexo nacional. Escúchame, tenemos a Fabián Waldman un minuto. Fabián un capo, porque sí, felicitaciones está- primero. Muy bien. Fabián, estás ahí, ya Artemio te felicitó antes de arrancar. Yo esto no lo había pero visto le conozco, nunca. Lo sigo y le conozco el laburo. Es un mecanismo de validación ex ante. Sí, no, pero no es fácil de conseguir. Dale, Fabián. ¿Qué tal, Amado? Buenos días, Artemia, ¿cómo están ustedes? Buena mañana. Bueno, buena mañana en una semana que fue, la verdad, una porquería. Pero contanos un poco, ¿vos estás en Casa de Gobierno? Estoy en Casa Rosada. Hoy no estoy en Casa Rosada, voy a andar por otros lugares, no, por Casa Rosada no. Claro. Por suerte, hoy no está. Digamos, yo no estoy, tampoco no está el presidente, no está nadie. El presidente va poco, igual a Casa Rosada, Amado. Menos mal. Eso creo que no sabes. Menos mal, porque te imaginas si fuera más. No, bueno. Hay veces, viste que ellos son tan economistas, él es de productividad marginal negativa. Trabajo insalubre, creo que tiene un plus, Fabián. O no, tenés que reclamarlo, Mirá, tengo que reclamarlo. Bueno, voy a ver si puedo reclamar eso que nos corresponde en realidad a todos los trabajadores de prensa de Casa Rosada. Bueno, Hacemos un mini resumen de esta semana, Fabián. Bueno, un mini resumen de esta semana, Amado. Perfecto. Mira, una semana en la que el gobierno volvió a demostrar sus colmillos en la diaria, estaban hablando de las elecciones, acerca de lo que significó como impulso para las medidas que viene tomando Javier Milei, y una conferencia de prensa en las cuales el gobierno intenta poner en agenda temas que está claro que ya son pasados, porque hablan de un servicio militar optativo, hablan de unas inversiones a futuro, que de esto vos sabes mucho mejor que yo, Amado, es puro humo también, porque depende de lo que pase en otro nivel. Y mientras tanto, bueno, la motosierra que por eso están aplicando y las consecuencias que tienen. Y una interna en el gobierno. Una interna, sí, claro, instalada, que de alguna manera las elecciones en la ciudad vinieron para revalidar la orientación que le otorga Karina Milei de la mano de este sector de, digamos, ex-peronistas que conforman el gobierno, ¿no? Porque en algún momento conformaron parte de este aglutinamiento general que ha tenido la Fuerza Más Popular de la Argentina, y si vos ves una reunión en la que está Ritondo, Santilli, Parejas y algún libertario, decís, bueno, estos otros pasaron y vienen de otro lugar. Y es con esa muy buena la puntualización que haces sobre que son ex-peronistas. Está funcionando el mecanismo que Eduardo Basualdo estudió en los años 90, está publicado el libro, y que él llamaba transformismo, utilizando la categoría gramsciana de tomar los teóricamente dirigentes e intelectuales propios y ponerlos al servicio de un proyecto que él era antagónico al original. Hoy también está pasando, es muy bueno el señalamiento. Eso también tiene este gobierno de continuidad con el menemismo. Coopta parte de lo propio y lo pone a su servicio. Pasó en el tema de educación, en los 90, pasó en muchos temas. Y los intelectuales, ni hablar. Enamorados de la coyuntura. Y a eso le tenemos que agregar, Amado, Artemio, quiénes fueron los primeros que firmaron este nuevo pacto o Consejo de Mayo Reloaded alrededor de este cambio de régimen con las nuevas garantías para sacar del colchón los dólares. Los dos primeros en firmar fueron nada más y nada menos que el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, y el de Tucumán, Osvaldo Jaldo. Claro, fueron las dos primeras firmas que tiene estas medidas, que además el propio Adorni se encargó de advertir muy seriamente en la conferencia de prensa y amenazar directamente a Axel Kicillof y a aquellos que osen no permitir que los argentinos gocen libremente de sus ahorros. Ojalá que no opte, yo lo veo al gobernador bien plantado en esto, porque realmente es, como vos dijiste, cortina de humo, usaste una expresión así. Esta es casi tan grande como la de la falsa salida del cepo, ¿no?
Sí, está claro que el gobierno lo que intenta es instalar una agenda, aunque después nadie se acuerde de ella, Amado. Lo propio pasó con el famoso Consejo de Mayo, que después de ir muchas idas y vueltas lo llevaron a firmar a Tucumán y lo tuvieron cagándose de frío Mauricio Macri en la puerta sin convidarle siquiera. Bueno, es mejor que lo que le hicieron en las elecciones de la ciudad. Claro, bueno, pero aquí aquí en las elecciones de la ciudad, donde pusieron de rodillas al PRO para una embestida final en la provincia de Buenos Aires y que no haya ninguna duda de quién es el que manda en este momento. Por eso Macri no se tendría que quejar que no la vio venir, ¿no? No, Macri está claro que juega desde su lugar, conserva su poder en la justicia, que eso sabemos bien, aunque desde el punto de vista territorial empiece a ceder a las decisiones que toman en Casa Rosada con esta alianza, que también sumaría a dirigentes de la Unión Cívica Radical, de la mano de aquellos que están cerca de Patricia Bullrich. Cuando estaban Cambiemos, estamos hablando de Maximiliano Abad, y algunos intendentes que van a formar parte también, en este caso solamente de la elección provincial. Amado, a nivel nacional, la marca rinde, dicen en Casa Rosada, y con ella piensan ir a la contienda del 26 de octubre. En síntesis, y para resumirte, una semana en el que le entraron 2 balas al gobierno, para ser más sincero. Por un lado, el tema del Garraham, y por otro lado el tema de la gente que sufre todas las cuestiones ligadas a la discapacidad, pero logró subirse al tren de la reforma migratoria, las posibilidades de otorgar ciudadanías por inversión. Esta es para los que sean rubios y de ojos claros, van a poder, y con más de $500.000 ganarse la ciudadanía, mientras Bullrich sigue manteniendo, y lo va a hacer este próximo miércoles con una gran marcha, se anticipa, desde sectores diversos que van a acompañar a los jubilados. O sea, una semana para tener ahí calibrada como importante desde las calles, y lo que pase en el Palacio en la previa de un viaje de Javier Milei a Europa, que lo va a tener yendo 2 veces a España en distintos momentos, en 10 días distintos. A recibir un premio que no sé cómo se llama, pero es un premio importante, termina con Madrid. ¿Cómo se llama? No sé, creo que... sí, este premio se llama la cena de los viernes o una cosa así, el de Salamanca, el premio de Salamanca, que va a ser otorgado y del cual es partícipe de alguna manera una persona que pasa por la Casa Rosada y le hace mucha publicidad. No sé si lo conocés, Amado, tuviste el gusto. Javier Negre es un personaje muy particular que va a las conferencias de prensa a tratarnos a todos los que estamos al lado suyo de sobrados. Pero volviendo al tema de la... Pero es el premio patético de Madrid, en vez del Atlético de Madrid. Tiene 2, y va a participar en un foro económico. Va primero a Roma, allí se va a entrevistar con Meloni, va a participar de alguna de estas actividades que siempre participa relativas a la economía. Después se va a reunir con el Papa León XIV, de ahí viaja a Niza, se va a encontrar con Macron en Francia, va a pasar por Madrid y después va a volver nuevamente a España a recibir. Pero después vuelve acá. Después vuelve acá. La gira, tendría que ser como la gira de Bob Dylan, ¿no? Bueno, estamos muy obnubilados por esa gira. No, bueno, pero así es la próxima semana de Milei, con una realidad que lo muestra con los colmillos afilados y saliendo a donde él se siente más cómodo, ¿no? Con sus periodistas amigos y en las redes, a combatir a los que de alguna manera tratamos de sostener, y no encontramos todavía la forma de combatir esta agenda que siempre pone en carrera, y desde el campo popular tenemos que salir
a contestar sin poder anticipar nada. La triqui. Bueno, Fabián, o sea que la semana que viene, el sábado, volvemos a hacer esto, así nos contás. Sí, Fabián es indispensable. En esta etapa es indispensable, siempre, pero ahora en particular, sí. Además lo han tomado como estigma, lo han estigmatizado, con lo cual para entonces vale doble. Es un atributo. Claro, así que quédate tranquilo que si valías, ahora vale mucho más. Bueno, muchísimas gracias, buen fin de semana para ustedes. Abrazo. Hablamos el sábado. Vos sabés que Ernesto Matos, a vos, Amado, te digo, publicó ayer, un análisis sobre cómo está la formación de activos externos. Bueno, es récord en abril, 2.500 millones de dólares de fuga. Mirá, tranqui. Decís? No puede ser. No, qué raro, el billete es distinto. Esta vez es distinto. No era que va más rápido. No, debe haber un error acá. El problema era que no les daban seguridad jurídica para invertir, no. Claro. Se la llevan afuera con la tuya. Vamos muy bien. Vamos con los avisos parroquiales. A ver, dale. A ver. Avisos parroquiales. Acá el compañero de esta casa, Martín Suárez, nos comparte un dato importantísimo de la ciudad de Buenos Aires en el marco de la destrucción. Ayer el gobierno porteño cerró el postítulo de ESI que ofrecía la Escuela de Maestros a docentes de todos los niveles. El postítulo de ESI, dice, se creó paralelamente a la sanción de la ley y funciona hace 18 años. Por supuesto que el cierre es ideológico y tiene que ver en el marco del próximo 3 de junio. Recordemos esto, el 4 de junio a las 16 horas, marcha de jubilados, apoyo a los recortes en discapacidad, Garraham, sí, ahí tenemos que colectivizar. Porque se discute, además hay una sesión donde se discute el proyecto de emergencia de discapacidad que llevó adelante Arroyo. Daniel Arroyo. Así es. O sea, es un momento importante. El jueves. El miércoles a las 4 de 16. junio a las... Así es. No sé, a mí se me vienen fechas históricas. Por ejemplo, el 4 de junio de 1943, ¿no? El golpe. Pero bueno. Volvimos a instalar la hipótesis de que luego de una experiencia socialdemócrata, como la que tuvimos viene nosotros, lo peor. Viene... Pregunten en Grecia, se llama. La derecha... y surge la ultraderecha que o le da la agenda y la derecha se transforma en ultraderecha o se lo fagocita como está pasando con Macri. Lo cierto es que viene lo peor. Claro, por eso esto para justamente, ¿no? El gobierno lamentablemente de Alberto Fernández, que era no 678, no hay que hablarle a los propios, no hay que pescar en la pecera. No hay presos políticos. Sí, no hay que pescar en la pecera, sí, hay que hablarle a los propios. Si no hablas con tu gente, ¿con quién vas a hablar? No sé. Preguntáselo a ellos. No, además porque es difícil convencer a Fey para acá. ¿Lo invitamos? Vos dale argumento que yo creo que sale cambiado. Les paso por favor. Pide un viaje a La Habana. 45 segundos de programa y tenemos que decir, Amado, ¿quién es la ganadora? Las de entradas. Las entradas para ir a ver Habitación Macbeth con el gran Pompeyo Audiver. Pompeyo, lo tenemos. Se llama Silvana Reynoso podemos y ir su mañana, DNI termina en 875. Silvana, te ganaste las entradas para mañana, para el domingo 1 de junio. ¿Cómo tiene que hacer para retirarlas? Porque mañana tiene que va directamente, pasar por la radio, efectivamente. Le va a mandar un WhatsApp. Le van a escribir. Ya le avisaron. Ya le avisaron. Somos rapidísimos. Bueno. Y bueno, esto, ¿no? Comuníquense para cualquier tipo de inquietud respecto a cómo hacer para participar, para aportar, para sumarse a la universidad. Estás atentísima a todos los temas. Te estoy pensando en la universidad. En la universidad, en los exámenes de la semana. ¿Aprobás todo? La ansiedad, diría. ¿Y dónde está Camilo García? ¿Dónde está Camilo? Acá debe estar llegando. Ahora viene algún Camilo, día haremos un Camilo pase. Siempre, hay que hacer siempre un pase. Tenemos que hacer un pase. Totalmente. Pero bueno, quienes tienen dudas de cómo hacerlo, Amado, con esto de la virtualización constante, no, acá tenemos un número de teléfono para que se comuniquen cómo aportar, cómo participar, que es el 1164191650. Muy bien. Bueno, Artemio, gracias. Nati, Nuria. ¿Puedo mandarle un saludo muy chiquitito a mi hija Maite, que me está escuchando, que está enferma y me está mandando mensajes diciendo muy interesante todo lo que está Maite, vamos, Maite. Queremos, Maite. Ya te mandamos a tu mamá. A tu hija, Maite. Sí. Bueno, cierre el danos un cierre, por favor. El conductor del programa. No, pero danos un cierre así. ¿Qué música? No, mi cierre es que nosotros no admiramos el decisionismo del presidente Lula. Yo tampoco. Más bien lo repudiamos, lo detestamos y no creemos que tenga ningún decisionismo, porque lo único que le falta tener atrás es a la OTAN. Así soy decisionista yo. Muy bien. Bueno, lo viejo funciona, Juan.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad.